clase más de los talleres de ortografía y lectura de Duprotec. Espero que estés muy bien y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a ver el uso de las mayúsculas. Cuando hacemos un escrito, es muy importante saber en qué momento hay que usar mayúsculas y en qué momento van minúsculas. Hay ciertas palabras que requieren que de preferencia pues se utilicen mayúsculas. Bueno, siempre al principio de una oración se va a utilizar mayúsculas, después del punto y seguido, del punto y aparte, y cuando escribimos nombres propios y nombres dados a animales. De igual forma, cuando se escriben apellidos, pues van nombre y apellido, va con mayúscula, la inicial. Siempre recordemos que es la letra inicial. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Pues en el nombre de las personas, aquí hay unos nombres: María, Elena, Antonio. Las primeras son, la primera letra es mayúscula y las que siguen ya son minúsculas. En nombres de animales, pues pueden ser nuestras mascotas, algún personaje de caricatura o también a veces los animales del zoológico. Aquí hay un ejemplo: Spike, Dumbo, Alvin. Aunque estos todavía no los vemos, bueno, esto todavía no lo vemos, pero igual nombres de lugares, de ciudades, países, continentes, estados, todos esos van a llevar siempre la inicial, la primera letra mayúscula. Y también, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, al empezar una frase. Bueno, los nombres geográficos se refiere a lugares, como ya lo mencioné. También puede ser el nombre de algún río, algún lugar emblemático en algún país. No sé, por ejemplo, aquí en México, la Alhóndiga de Granaditas, lugares que sean muy, muy emblemáticos. Por ejemplo, aquí en Puebla, los fuertes. De igual forma, va a llevar mayúscula los títulos de obras o de libros. Por ejemplo, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, se usó una mayúscula para casi todo el título. Los títulos de dignidades y autoridades, secretaria, gerente, regularmente aquí la mayúscula va a ir en una carta. Los números romanos y los nombres de instituciones. También los nombres de las ciencias, como psicología, biología, y de igual forma en los nombres de los planetas. Esos también llevan mayúscula. Y generalmente después de los dos puntos va a ir también una letra mayúscula. De igual forma, en las siglas de organizaciones se escriben mayúsculas: ONG, Organización No Gubernamental; OMS, Organización Mundial de la Salud; UE, Unión Europea. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Es un texto español, entonces, bueno, me gustó porque es un buen ejemplo, pero igual hay algunos nombres o palabras no son tan conocidas. El colegio Nova School está situado en un pueblo de Málaga que se llama Rincón de la Victoria. Los alumnos de la teacher o maestra Lidia tienen una mascota que se llama Fito y su profe de inglés se llama Joaquín. Hay dos alumnas nuevas que se llaman Marta Chacón y Alba Loret. Entonces aquí pudimos observar en qué momento, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, aquí al iniciar la oración lleva mayúscula. Aquí como es el nombre de una institución, de igual forma. Aquí como es el nombre de un lugar. Aquí después del punto y seguido, un nombre propio, nombre de una mascota. Aquí pues a la materia también le pusieron el mayúscula. No está mal. También a veces mucho va a depender del contexto de lo que queramos escribir, pero vamos a ver aquí pues las reglas generales. Aquí hay otro nombre, y nombre, apellido, nombre, apellido. Bueno, pues aquí tenemos un repaso más en general de cuándo usar mayúsculas, cuándo sí. Nombres y apellidos de las personas, por ejemplo, José Ortega y Gasset, que es un filósofo muy importante. Al principio de una cita, después de dos puntos, aquí tenemos un ejemplo: ella dijo, dos puntos, ya estoy harta.
al principio de una carta, después de 2 puntos, querido amigo, etc. Nombres propios de instituciones, la Real Academia Española, nombres propios de los planetas, como ya lo habíamos mencionado, la Tierra, Marte, Mercurio, nombres de países, lugares, ciudades, continentes, estados, España, Portugal, aquí son ejemplos de países. Y también cuando no usamos mayúsculas en las nacionalidades, en los nombres genéricos, muy común, o sea, se refiere a como si estamos en una oración y no estamos mencionando un lugar en específico emblemático, entonces no va a llevar pues mayúscula. De igual forma en lugares geográficos, o sea, no siempre que escribimos mar va a llevar mayúscula. Y de igual forma en cargos públicos no. Aquí tenemos otro pues ejemplo cuando usamos la mayúscula en nombres de personas, en nombres de animales, nombres de lugares y al empezar una frase. Nombres de persona, pues aquí tenemos de ejemplo Javier, Sonia, Balto, Misifus, París, Roma y me gusta cantar al inicio. Y aquí bueno tenemos otra imagen que nos da de igual forma algunos tips en nombres y títulos, en los días feriados, nombres de lugares, abreviaturas, principio de las oraciones, en las primeras palabras que dice una persona, títulos de libros y saludo y despedida de una carta. Entonces sí depende mucho en momentos específicos y bueno también alguna regla importante que marca la Real Academia Española y lo marca ahora es que las mayúsculas sí se acentúan, porque a veces cuando escribes todo con mayúsculas, antes no se acentuaban, pero sí ahora sí, o se acentúan o se tildan. Vamos a primero a revisar una lectura, solo vamos a revisar una parte para que podamos ver en qué momento se usan las mayúsculas en esa lectura. Bueno, pues vamos a leer un pequeño fragmento de un libro que se llama El fantasma de Canterville. Solo, por favor, vete fijando en qué momentos se están utilizando las mayúsculas y cuándo no. Cuando el señor Otis, miembro de Estados Unidos, adquirió el castillo de Canterville, todo el mundo le dijo que cometía un grave error, pues aquel castillo estaba embrujado. Incluso el señor Canterville se lo advirtió cuando trataron las condiciones de compraventa. Mi familia y yo, dijo el señor Canterville, nos hemos negado a vivir allí desde hace mucho tiempo. Es mi deber advertirle que el fantasma ha sido visto por todos nosotros. Señor Canterville, contestó el ministro sonriendo, compraré el castillo con todo y fantasma, por el mismo precio. Soy un hombre joven, moderno, y estoy seguro de que si queda todavía un auténtico fantasma, algún jovencito de mi país lo atrapará para colocarlo en uno de nuestros museos o exhibirlo como un fenómeno de feria. El fantasma sí existe, insistió el señor Canterville. Hace más de 3 siglos que se le conoce. Bah, los fantasmas no existen, contestó el señor Otis. Bueno, si a usted le gusta tener un fantasma en casa, qué mejor. Solo recuerde que yo lo previne, concluyó el señor Canterville. Después de unas semanas se cerró el trato, y el señor Otis y su familia se mudaron al castillo. La familia Otis estaba formada por el ministro, la señora Lucrecia, el hijo mayor Washington, una hija llamada Virginia y 2 pequeños gemelos. La misma noche que llegó la familia Otis al castillo, precisamente cuando estaban cenando, la señora Lucrecia observó una mancha de color rojo oscuro en el suelo, cerca de la chimenea, y le dijo a la empleada: «Veo que se ha caído algo en ese sitio». «Sí, señora», contestó la empleada, «es una mancha de sangre». «Es espantoso», dijo la señora Otis, «no me gustan las manchas de sangre en un salón. Hay que limpiar eso inmediatamente». «La sangre es de la señora Leonor de Canterville, que murió misteriosamente», replicó la empleada, «y dicen que su alma sigue en pena, vagando por el castillo. Es imposible borrar esa mancha». «Tonterías», exclamó el señor Otis, «con un líquido quitamanchas desaparecerá en un instante». Y antes de que la empleada pudiera intervenir, el ministro salió del comedor, regresó con un frasco y se arrodilló para frotar la mancha con el líquido. A los pocos instantes había desaparecido.
Yo sabía que este líquido la borraría, exclamó en tono triunfal el señor Otis. Apenas había pronunciado esas palabras cuando un relámpago iluminó toda la estancia y retumbó un gran trueno que hizo que la empleada se desmayara. Cuando volvió en sí, la mujer les comentó a los señores Otis que había escuchado cosas terribles de aquel castillo. Ellos le aseguraron que no tenían ningún miedo de ningún fantasma. La tormenta continuó toda la noche sin que sucediera nada extraordinario. A la mañana siguiente, cuando la familia bajó a desayunar, encontraron nuevamente la mancha en el piso. El señor Otis comentó que no era culpa del líquido que había usado. Nuevamente frotó la mancha y ésta desapareció. Sin embargo, al día siguiente apareció de nuevo. Durante varios días sucedió lo mismo. Quitaban la mancha y al día siguiente aparecía. La familia Otis comenzó a aceptar la existencia del fantasma. Una noche después de la cena, toda la familia se retiró a sus habitaciones. Cuando el reloj marcó las 11:30, todas las luces del castillo ya estaban apagadas. Al poco rato, el señor Otis despertó. Había escuchado ruidos extraños y pisadas en el corredor. Se levantó de su cama, se puso unos zapatos, cogió un frasco y abrió la puerta. Vio frente a él a un fantasma de aspecto aterrador, con una larga cabellera gris, harapiento y con las muñecas y los tobillos atrapados por pesadas cadenas oxidadas. Mi querido señor, dijo el ministro, perdone usted, pero sus cadenas hacen mucho ruido y creo que necesita engrasarlas. Le presté un frasco de aceite quitarrechinidos. Lo dejaré aquí junto a los candelabros y tendré mucho gusto de prestarle más si le hace falta. Después de decir esto, el señor Otis cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. El fantasma se quedó unos minutos paralizado de la indignación, arrojó el frasco contra el suelo y corrió por el pasillo, gritando furiosamente. Al final del pasillo se abrió una puerta y aparecieron los dos pequeños gemelos. Ambos arrojaron grandes almohadas sobre la cabeza del fantasma, que más indignado aún desapareció rápidamente a través de la pared. Cuando el fantasma llegó a su escondite respiró profundamente y pensó que jamás en 300 años lo habían humillado de una forma tan grosera. Recordó otros tiempos en los que había asustado e impresionado a miles y miles de personas. ¿Y todo eso para qué? Para que le ofrecieran aceite, quitarrechinidos y le arrojaran almohadas en la cabeza. Era una situación realmente intolerable. A la mañana siguiente, cuando la familia desayunaba, el señor Otis comentó: no me gustaría ofender al fantasma. Considero, agregó, dirigido a los gemelos, que no fue correcto haberle tirado almohadas a la cabeza. Los pequeños rieron a carcajadas. Por otro lado, continuó el señor Otis, si se niega a utilizar el aceite quitarrechinidos, nos veremos en la necesidad de quitarle sus cadenas, pues será imposible dormir con ese ruido. Y bueno, pues espero que en este fragmento que leímos de esta adaptación del libro te hayas podido fijar en qué momentos hubo mayúsculas, eh, primero que nada en los apellidos, en los nombres propios, en los lugares, cuando hubo punto y aparte, punto y seguido. Y bueno, ahora vamos a realizar una pequeña actividad para repasar lo que vimos el día de hoy. El arquitecto Rodrigo Díaz diseñó los planos. Aquí como no es un título nobiliario ni un cargo, entonces va con minúscula. El señor Vázquez estuvo ya con ellos. Aquí va con mayúscula porque podríamos tomarlo como un título, pero insisto, depende mucho. Regularmente no lo va a llevar. Leyó la novela El árbol enfermo. Como es el nombre de un libro, va a llevar mayúscula. Juan Santamarina, el erizo, como es un seudónimo o apodo que le pusieron, va a llevar mayúscula. Pronto celebraremos el día de la anexión de Guacanaste. Como es una fecha importante sobre una situación o evento histórico, va a llevar mayúscula. La iglesia, aquí se pronuncia en contra del aborto. Aquí como es una institución, aquí como se refiere más a la iglesia como institución, sí va a llevar en mayúscula, pero también regularmente no lleva. Y aquí el ministro de Seguridad ordenó la captura, también va a llevar. Siempre hay que fijarnos en el contexto y cómo estamos escribiendo. Algunas veces sí va a llevar y regularmente algunas no. El hombre espera un día llegar a Venus, aquí como es un planeta, sí va a llevar mayúscula.
La OMS, como es las siglas de la organización, sí lleva el sumo pontífice visitará ciudades que nunca había visitado. Aquí es como un cargo importante, sí va a llevar el periodo barroco. Aquí como se refiere a un periodo histórico importante, sí. Y el río Amazonas, como es un lugar, va a llevar tilde. Y en este año viajaremos a Europa, pues como se refiere al continente, sí. Y el gato animado que le gusta la lasaña se llama Garfield, va a llevar mayúscula porque es un nombre de mascota. Y una de las obras históricas más bellas del mundo es Las Meninas, va a llevar mayúscula. Y bueno, vamos a regresar a la presentación. Bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Aquí, como ya sabes, te dejo mi contacto por si llegas a necesitar algo más. Y te dejo este video por si gustas verlo después, que te va a servir también de repaso y tiene más tips.